Buen día y bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Mario Ardón Mejía. El día de hoy tenemos un tema especialmente particular y de mucho interés y que debido a la extensión que creemos que podemos tener en esta discusión, hemos decidido abordarlo en una serie de videos. El tema lleva por nombre Salvar el Planeta, que es el nombre de un libro que nos ha inspirado a hacer este video del autor Lester Brown. Y el tema en sí es el cambio climático y la catástrofe ambiental que tenemos enfrente y que debemos enfrentar como sociedad y como especie prácticamente. Aquí Mario Ardón el día de hoy pues nos ha preparado una serie bibliográfica de algunos antecedentes y especialmente algunas propuestas, libros que generan propuestas de cómo debemos enfrentar esta situación. También quiero hacer la aclaración que en realidad no vamos a estar hablando aquí de detalles técnicos o la parte más técnica de este problema del cambio climático, pero que para eso posiblemente una buena fuente sea volver al documental de Al Gore de 2007-2006 de Una Verdad Incómoda, donde hacen una muy buena y muy para público general explicación sobre estos temas. Mario Ardón, cuéntenos un poco sobre cómo se acerca usted a este tema. ¿Esto es algo que ya se manejaba, por ejemplo, cuando usted era joven o es algo que es más reciente? No, esto es una preocupación que si hacemos un recuento de la historia reciente, hasta 1900 como que no teníamos mayores, así como presiones sobre estos problemas, sobre la discusión de estos problemas. Luego vemos que las primeras 5 décadas del siglo XX se le desgastan a la humanidad en 2 guerras mundiales, que posiblemente crean las condiciones de inequidad que nos llevan a los problemas ambientales y sociales y económicos a los que nos estamos enfrentando las generaciones actuales. Entonces por ahí es donde yo quisiera decir de que personalidades como en el caso de Erich Fromm, con su libro que ya hablamos en otros temas, con su libro Tener o Ser, donde él plantea ya estas preocupaciones frente a un futuro no solamente climático, sino a un futuro de la humanidad. Y en estos planteamientos de Erich Fromm ya se deja ver muchas alternativas de unas propuestas integrales sobre el futuro de la humanidad. Luego, en los albores de la Revolución Verde, viene y hay personajes como el personaje de que escribe las culturas tradicionales y los cambios técnicos, que tiene que ver con George Foster, un antropólogo funcionalista norteamericano, que incluso hace este libro, por ejemplo, las culturas tradicionales y los cambios técnicos, es producto de su trabajo realizado en España, pero también de su trabajo realizado en Centroamérica y México, donde hace un planteamiento de cómo el poner atención en las culturas tradicionales y los cambios técnicos es como una seguridad de que los cambios sean, los nuevos cambios a la visión del desarrollo sean insertados dentro de una vasta tradición, tal como lo proponía, por ejemplo, José Martí, ¿verdad? De que el desarrollo que no traiciona es aquel que se retoma las raíces para innovar. Y yo creo que ahí en esos planteamientos de Foster está ya esa preocupación. Luego ya para 1968 encontramos esto, que no es una casualidad de que este pensador y activista ambiental científico, Lester Brown, escribe en 1968 este libro sobre el hambre en el mundo. Y lo interesante de Lester Brown es que continúa su trabajo pionero hasta pasar por diferentes trabajos a lo largo de su vida profesional, y luego en el año de 1992 nos plantea este libro, La salvación del planeta, que es el antecedente más próximo a llegar a este de salvar el planeta, donde encontramos propuestas lúcidas, consistentes de lo que debemos hacer, ¿verdad? De lo que debemos hacer para salvar el planeta, y recordando, volviendo a las primeras referencias del libro, recordando que en esta visión, esa visión de partir de lo propio, de entrarle a lo que ya tenemos
es como el fundamento para el futuro. Por ahí es como una explicación que nos da una idea de lo que andamos buscando con este video. Y bueno, algo que hay que decir es que los cambios climáticos son parte del funcionamiento del planeta por millones de años. Eso es lo más normal que pasa. Sin embargo, el ser humano lo que está haciendo es que está produciendo este cambio a un ritmo mucho más acelerado de lo que el planeta está acostumbrado. En este sentido, el impacto del humano pues básicamente se viene a partir de lo que es la revolución industrial en el siglo XIX, XVIII, y luego también una parte que mencionó aquí Mario, que es la revolución verde. No sé si nos puede explicar y ubicar un poquito cuándo pasó esto y qué es y cuáles son las cosas positivas y negativas. La revolución verde en sus inicios fue un intento sistemático de entrarle al desarrollo. Por ejemplo, un caso de un intento sistemático era el conocimiento de las culturas y las tradiciones de los territorios, que es lo que plantea George Foster en su libro Las culturas tradicionales y los cambios técnicos. Pero también Richard Adams hizo estudios, por ejemplo, en el caso de Honduras y Centroamérica, sobre las dietas alimentarias. Por ejemplo, cómo eran las dietas en la zona seca, cómo eran las dietas en la zona intermedia y cómo eran las dietas en la zona húmeda, como producto de entrarle a un cambio, pero que aprovechara esa biodiversidad, esos conocimientos, esas vocaciones microclimáticas de las posibles. Entonces, una revolución verde fundamentada, creo que ahí fue el error, fundamentada en los agrotóxicos. Fertilizantes, que es los agrotóxicos, que es una salida como una receta, como algo que había que dar de recetario. ¿Y qué pasa? Que al hacer esto no se dieron cuenta de que estábamos atentando contra la vida del propio suelo en el que queríamos cultivar alimento para la vida. Entonces ahí es donde caímos en posiciones incluso anticientíficas, porque una agricultura académica, científica, que diga que es científica, no puede desconocer a la tierra, al suelo, como un organismo vivo y no tratarlo como una cazueleja inorgánica donde cada vez que cultivemos algo vamos a poner los alimentos químicos. Entonces eso creo que fue el error. Incluso se cae en desviaciones. Por ejemplo, hay instituciones incluso académicas que dentro de sus predios han echado tanto fósforo, y cuando van a cultivar, como las recetas vienen ya en bolsitas con todo, vuelven a meter más fósforo en su terreno, aunque no lo necesite. Entonces por ahí es donde, o por ejemplo plaguicidas que ya se están usando ni siquiera por la presencia de la plaga o la enfermedad, sino por SIDA. Por SIDA. Y encontramos, incluso en Europa, en los cultivadores de fresa, encontramos empaques de plaguicidas en las bombas de microrriego. Encontramos empaques de plaguicidas que tienen 7 plaguicidas diferentes. O sea, que si ya se le pone como parte del alimento a la planta, por SIDA. Entonces yo creo que ese tipo de desviaciones ideológicas, científicas, van creando el problema ambiental. Y entonces estaríamos hablando de que estamos ante, es cierto, el cambio climático que por sí solo se ha venido dando por consecuencias naturales, pero también tenemos la contaminación y el desarrollo de lo atómico. Y ahora, en esta en este principio del siglo XXI, estaríamos en una visión horizontal, que es el fracaso de la democracia, la crisis de democracia, la pérdida de la pertinencia del ser humano y de los gobiernos frente a una situación compleja que debe ser abordada de forma compleja también. Y bueno, también hay que decirlo que este ha sido un problema relativamente... que se ha empezado a abordar o ha empezado a planificar relativamente reciente. Yo creo que siento que desde que salió el documental de Al Gore, que fue vicepresidente de Estados Unidos, incluso el documental ganó el Oscar ese año a mejor documental, y siento que desde ese momento se empezó como a darle mayor intensidad al tema, ¿no? Especialmente por parte de los gobiernos. Si bien ya habían ciertas convenciones, fue esta convención de París de hace unos años que fue como la que más se centró en abordar este tema de evitar que la temperatura suba en 2 grados, ¿no?
históricos, por ejemplo. Bueno, hay unos antecedentes. Creo que la década del 70 estuvo marcada por ciertos intentos de preocupación. Tenemos este libro del Club de Roma que se llama Los límites del crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que en este libro ya se plantea con más estadísticas, con más precisión esta preocupación, y luego otros que nos plantean ya siempre en la época de los años 70 que la humanidad está como en una encrucijada, y luego esa misma preocupación lleva a lo que surgió en un momento ahí por el 1972, que es un librito que se llama ¿Quién defiende la tierra? Y está argumentado lo que llamaban el informe Brundtland, y era lo que comentábamos ayer, de que en el informe Brundtland hay una frase que cuajó mucho, pero que luego comenzó a ser cuestionada, que era que el planteamiento de la gestión de los recursos naturales debía hacerse con una visión de equidad que involucrara a las futuras generaciones, de tal manera que quedaran recursos para las futuras generaciones. Pero luego se comenzó a decir, bueno, ¿y este mundo actual qué tan equitativo es como para estar haciendo esto? Entonces, como por ahí comenzó a bajar esa preocupación, pero eso no quiere decir de que hubieron personalidades como Herman Daly que ya comenzaron a plantear sistemáticamente desde la economía y desde una visión integral sobre los retos que podríamos hacer como esto, y ligar, aquí viene la parte más interdisciplinaria, ligar la economía, la ecología y la ética dentro de una propuesta del mundo, de gestión del mundo y de gestión de todos los recursos en esa línea, que fue siendo también muy bien sustentada en el libro de Margalef sobre ecología, el biólogo español que tiene una visión lúcida y muy certera y acertada para lo que podríamos hacer. Luego, a nivel de Centroamérica viene acá Ingemar Hedström, que era un ecoteólogo. Entonces, ¿qué pasa? Que Ingemar Hedström trabajó en Centroamérica y trabajó en una trilogía que se llama Somos parte de un gran equilibrio, el tomo 1, el tomo 2 que se llama Volverán las golondrinas, y trabajó un tomo 3 que está relacionado con lo que se llama la situación ambiental en Centroamérica y el Caribe, que también lo tenemos por acá. Y entonces, ahí también ya a nivel de región nos están diciendo qué hacer, pero luego vamos a posiciones todavía más finas. Por ejemplo, este libro que se llama La selva culta, de Philip de Escola, que nos desarrolla, nos evidencia desde la academia qué es lo que debemos hacer para formar a los futuros a profesionales que tengan en cuenta esa dimensión ambiental, pero también esa dimensión ecológica, esa dimensión etnoecológica que tiene que ver con la gestión de los recursos naturales, una visión fina de propuesta. Y entonces vamos viendo cómo van surgiendo otros pensadores como José Manuel Naredo, que está ubicado dentro de lo que llamaríamos la economía ecológica, no la economía ambiental, porque los economistas ambientales, que es lo que priva en nuestro continente, esos están preocupados más por ponerle precio a todo. En cambio, el economista ecológico va con una visión más consistente y más de interés, que viene a darnos cosas como en el caso de Juan Martínez Alier, que Juan Martínez Alier nos proporciona una propuesta que me encanta, y es que dice Juan Martínez Alier en su libro de Economía y Ecología. Él plantea de que, por ejemplo, qué tan subdesarrollado sería uno de nuestros países que por su pobreza no logró destruir sus bosques. Qué tan desarrollado. Y él también nos plantea, con esto queremos cerrar este primer segmento, nos plantea de la importancia de que en el acompañamiento al desarrollo tengamos en cuenta si lo que estamos aportando es un insumo de producto o un insumo de proceso. ¿Qué significa la diferencia? Un insumo de producto es aquel que cada vez que lo utilicemos en nuestros procesos
de trabajo, necesitamos comprarlo. Y cada vez que lo utilicemos, perdemos más conocimiento, envenenamos más el entorno y corremos más riesgos sobre los demás actores del entorno. En cambio, un insumo de proceso es aquel que cada vez que lo utilizamos mejora más las condiciones de vida, nuestros conocimientos y el potencialidad de sostenibilidad frente al futuro. Y bueno, con eso vamos a cerrar el capítulo del día de hoy, pero les recordamos que vamos a seguir por lo menos en otro video hablando sobre este tema y esperamos sea bastante de su agrado. Les recuerdo que le den a la campanita para estar pendientes de cuando suban los nuevos videos, suscribirse al canal y compartirnos en redes sociales. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, los esperamos nuevamente.